Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro refugio para todo lo que tenga que ver con el amor, las emociones y por supuesto, las historias que nos hacen soñar. Y estoy súper emocionada de teneros hoy aquí conmigo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que os encantan, las series románticas. Pero no cualquier serie, no. Hoy vamos a viajar en el tiempo, bueno, un poquito. Nos vamos a 2025 para descubrir las 10 series que, según mis predicciones, nos harán suspirar el año que viene. Prepárense para enamorarse, reír, llorar y sobre todo, sentir mariposas en el estómago. Antes de empezar a desvelar este top 10 de puro romance, me gustaría pediros un pequeño favor. Si os gusta este tipo de contenido, si sois fans de las historias de amor tanto como yo, por favor suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyar mi trabajo y de asegurarte de que no os perdáis ni un solo vídeo lleno de recomendaciones, análisis y mucha pasión. Así que no lo dudéis y activen la campanita para no perderos nada. Gracias de corazón. Y ahora sí arrancamos con el conteo regresivo del amor. Agárrense fuerte porque el viaje será emocionante. En el puesto número 10, tenemos una serie que promete ser un soplo de aire fresco en el género. Se llama Café con Recuerdos y se rumorea que la plataforma de streaming que la va a producir es una que todos conocemos y amamos por su calidad en las producciones. Sí, estoy hablando de Netflix. La historia gira en torno a Sofía, una joven barista de 25 años que hereda el café de su abuela en un pequeño pueblo costero llamado Brisas del Mar. Sofía, harta del bullicio de la gran ciudad, decide darle una oportunidad al negocio familiar, aunque al principio se siente un poco perdida. Allí conoce a Marco, un fotógrafo misterioso y taciturno que llega al pueblo buscando inspiración para su próximo proyecto. Marco, atormentado por un pasado amoroso, encuentra en la tranquilidad del pueblo y en la compañía de Sofía, un refugio inesperado. Entre aroma a café recién hecho, conversaciones profundas y atardeceres dorados en la playa, surge una conexión inesperada entre Sofía y Marco. Lo que me encanta de esta serie es que promete una estética visual preciosa, con paisajes increíbles de la costa mediterránea, con sus colores vibrantes y su atmósfera relajante. Además, la banda sonora te tocará el alma, con canciones indie folk que complementan a la perfección la atmósfera nostálgica y melancólica de la historia. Los rumores apuntan a que la actriz revelación, Elena Ríos, interpretará a Sofía, mientras que el experimentado actor español, Javier Torres, dará vida a Marco. La química entre ambos, según los insiders, es palpable desde el primer ensayo. Además, la trama tiene ese toque nostálgico y melancólico que tanto nos gusta a los románticos, explorando temas como la pérdida, la superación personal y la búsqueda del amor verdadero. Café con Recuerdos promete ser una serie para disfrutar con una taza de café caliente en una tarde lluviosa. Subiendo un poquito en nuestra lista, en el puesto número 9 encontramos una comedia romántica que estoy segura de que os hará reír a carcajadas. Se llama Accidentalmente Enamorados y la podremos ver, si los rumores son ciertos, en HBO Max, una plataforma que cada vez está apostando más fuerte por las comedias románticas con toques de acidez y sarcasmo. La premisa es sencilla pero muy efectiva. Ana, una ambiciosa abogada con una agenda apretadísima, y Daniel, un creativo publicista con un espíritu libre, dos personas completamente opuestas se ven obligadas a fingir ser pareja para conseguir un ascenso en sus respectivos trabajos. El jefe de Ana, un hombre despiadado y obsesionado con la imagen pública, exige a sus empleados tener una vida sentimental estable para ser considerados para un puesto de liderazgo. Por otro lado, la jefa de Daniel, una mujer excéntrica y extravagante, cree que la creatividad florece mejor en un ambiente romántico. Lo que empieza como una farsa con citas incómodas y situaciones embarazosas, obviamente se convierte en algo mucho más real. Ana y Daniel descubren que, a pesar de sus diferencias, se complementan a la perfección. La serie está escrita por un equipo de guionistas con una gran experiencia en comedias románticas, lo que garantiza diálogos chispeantes y situaciones hilarantes. Prepárense para situaciones hilarantes, diálogos chispeantes y una química explosiva entre los protagonistas. Se dice que los actores elegidos para interpretar a Ana y Daniel, María Fernández y Pablo Gómez, improvisaron gran parte de sus diálogos durante las pruebas de cámara, lo que añadió un toque de frescura y espontaneidad a la serie. Accidentalmente Enamorados promete ser la comedia romántica perfecta para desconectar y reírse a mandíbula batiente. Llegamos al puesto número 8 con una serie que mezcla romance y ciencia ficción de una manera muy original.
Se titula Conexiones cuánticas y aunque parezca arriesgado, creo que tiene un potencial enorme. La historia se desarrolla en un futuro no muy lejano, en el año 2042, donde la tecnología ha avanzado hasta límites insospechados. Se ha desarrollado una tecnología revolucionaria que permite conectar emocionalmente a dos personas a través de una red cuántica, independientemente de su ubicación física. Nuestra protagonista, Elara, una científica brillante pero solitaria que trabaja en el desarrollo de esta tecnología, se conecta accidentalmente con Liam, un hombre que vive en otro continente en una estación espacial orbitando la Tierra, a miles de kilómetros de distancia. A pesar de la distancia física, surge una conexión profunda y transformadora entre Elara y Liam. A través de la red cuántica comparten sus pensamientos, sus sueños y sus miedos, creando un vínculo único e inquebrantable. Lo que me parece interesante de esta serie es que explora el concepto del amor en la era digital, planteando preguntas sobre la intimidad, la conexión y la distancia. ¿Es posible amar a alguien a quien nunca has visto en persona? ¿Puede la tecnología suplir la necesidad de contacto físico? Conexiones cuánticas promete ser una serie innovadora y provocadora que te hará reflexionar sobre el futuro del amor. Se rumorea que Amazon Prime Video está detrás de este ambicioso proyecto. En el puesto número 7 tenemos una serie que promete ser un drama romántico de época con todas las letras. Se llama Susurros de seda y nos transporta a la China del siglo XVIII durante la dinastía Qin. La protagonista es Mei Lan, una joven bordadora de la corte imperial, talentosa y apasionada por su trabajo. Mei Lan se enamora de Li Wei, un guardia real, valiente y leal al emperador. Su amor es prohibido y peligroso, ya que las diferencias sociales y las intrigas palaciegas amenazan con separarlos. Pero la pasión entre ellos es imposible de ignorar. Prepárense para paisajes exuberantes, con jardines imperiales llenos de flores y palacios majestuosos, vestuario deslumbrante con trajes de seda bordados a mano y joyas exquisitas, y una historia de amor llena de intriga y secretos. Susurros de seda promete ser una serie visualmente impactante, con una cuidada puesta en escena y una banda sonora evocadora. Esta serie, si se hace bien, tiene el potencial de convertirse en un clásico instantáneo, al estilo de Memorias de una geisha. Aún no está claro dónde podremos verla, pero estoy cruzando los dedos para que alguna de las grandes plataformas, como Disney o Apple TV, la adquiera. Los fans de las novelas históricas románticas estarán encantados con esta propuesta. Llegamos a la mitad de nuestra lista, al puesto número 6, con una serie que estoy segura de que va a generar mucha conversación. Se llama Amor en código abierto y explora las complejidades de las relaciones modernas en el mundo de la tecnología, concretamente en Silicon Valley. La protagonista es Chloe, una programadora brillante y apasionada por la inteligencia artificial. Chloe se enamora de Ethan, un colega de trabajo, un genio antisocial que tiene dificultades para expresar sus sentimientos. Ethan es un programador brillante, pero carece de habilidades sociales y tiene problemas para conectar con las personas. A través de algoritmos, códigos y mucho humor, estos dos personajes intentarán descifrar el código del amor. Chloe utilizará sus conocimientos de programación para crear un algoritmo que le ayude a entender los sentimientos de Ethan, mientras que Ethan aprenderá a expresar sus emociones a través de la música y la poesía. Esta serie promete ser refrescante e inteligente y muy actual, con referencias a la cultura geek y a las últimas tendencias tecnológicas. Amor en código abierto explorará temas como la inteligencia emocional, la comunicación en la era digital y la importancia de la autenticidad en las relaciones. En el puesto número 5, tenemos una serie que va a ser un verdadero festín visual. Se titula Colores del Alma y nos lleva a la vibrante Ciudad de México, concretamente al barrio de Coyoacán. La historia gira en torno a Valentina, una joven artista que lucha por encontrar su voz en el mundo del arte. Valentina se enamora de Diego, un chef apasionado por la cocina tradicional mexicana, que sueña con abrir su propio restaurante. Entre pinceles, lienzos, olores a especias y sabores exquisitos, surge una conexión que transforma sus vidas. Valentina encuentra la inspiración que necesita para crear sus obras, mientras que Diego aprende a expresar su creatividad a través de la cocina. Lo que me encanta de esta serie es que celebra la cultura mexicana de una manera auténtica y emotiva. Además, la fotografía promete ser espectacular, con colores vibrantes, escenas llenas de vida y una banda sonora con música tradicional mexicana y canciones de artistas emergentes. Colores del Alma promete ser una serie que te transportará a México y te hará sentir el calor y la pasión de su gente.
Entrando en el top 4, en el puesto número 4, tenemos una serie que estoy segura de que os va a emocionar hasta las lágrimas. Se llama Cartas al pasado, y se centra en dos personas que se conocen a través de un intercambio de cartas anónimas. Maya, una mujer que vive en Londres, encuentra una caja llena de cartas antiguas en el ático de su abuela. Las cartas son de un hombre llamado Samuel, dirigidas a una mujer llamada Clara, durante la Segunda Guerra Mundial. Intrigada por la historia de amor de Samuel y Clara, Maya decide responder a una de las cartas, sin saber que su vida está a punto de cambiar. A medida que se van conociendo a través de las cartas, Maya y Samuel descubren que tienen un pasado en común que los une de una manera inesperada. Samuel es un hombre anciano que vive en un pequeño pueblo de Francia y que nunca olvidó a Clara, su amor de juventud. Esta serie tiene una premisa muy sencilla, pero creo que puede ser muy poderosa. El misterio, el romance y la nostalgia se combinan para crear una historia que te tocará el corazón. Cartas al pasado explorará temas como el amor perdido, el perdón y la importancia de recordar el pasado para construir el futuro. En el puesto número 3, y ya estamos muy cerca del final, tenemos una serie que promete ser un éxito arrollador. Se titula Bajo el mismo cielo, y es una coproducción entre España y Argentina. La historia sigue a Lucía, una joven española que viaja a Argentina en busca de sus raíces, y a Mateo, un argentino que sueña con recorrer el mundo. Lucía y Mateo se conocen durante un viaje mochilero por Sudamérica. A pesar de las diferencias culturales y los obstáculos que se encuentran en el camino, su amor florece en medio de paisajes impresionantes, como las cataratas del Iguazú, la Patagonia y el Salar de Uyuni. Bajo el mismo cielo promete ser un viaje emocional inolvidable, con una banda sonora que te transportará a lugares mágicos y una historia de amor que te hará creer en el destino. Esta serie explorará temas como la identidad, la búsqueda de uno mismo y la importancia de conectar con la naturaleza. Y llegamos al podio. En el puesto número 2, tenemos una serie que estoy esperando con muchísima anticipación. Se llama El legado de los amantes, y es una adaptación de una novela muy popular de la autora italiana, Isabella Rossi. La historia se desarrolla en una pequeña isla del Mediterráneo, llamada Isola Bella, y sigue a Olivia, una joven historiadora que descubre un antiguo manuscrito que revela un amor prohibido entre dos familias rivales, los Visconti y los Moretti. A medida que investiga la historia, Olivia se da cuenta de que está conectada a ella de una manera misteriosa. La serie promete ser un drama romántico lleno de suspense, intriga y pasión, con paisajes impresionantes, vestuario elegante y una banda sonora con música italiana y canciones de artistas contemporáneos. El legado de los amantes explorará temas como el odio, el perdón y la fuerza del amor para superar los obstáculos. Y finalmente, damas y caballeros, llegamos al puesto número 1, la serie que, según mi humilde opinión, va a ser la reina del romance en 2025. Se llama El jardín de las segundas oportunidades, y es una miniserie de 6 episodios que narra la historia de Clara, una mujer que, después de un divorcio doloroso y una crisis existencial, decide empezar de nuevo y se muda a un pequeño pueblo en la campiña inglesa, llamado Cotswolds. Allí conoce a Henry, un jardinero encantador y viudo, que le enseña a amar de nuevo, a conectar con la naturaleza y a encontrar la belleza en las pequeñas cosas. Esta serie promete ser un bálsamo para el alma, una historia de esperanza, redención y, por supuesto, mucho amor. La ambientación, la fotografía y las actuaciones prometen ser impecables. Los paisajes bucólicos, la música relajante y la química entre los protagonistas harán de El jardín de las segundas oportunidades una serie inolvidable. No puedo esperar a verla. Bueno, mis queridos románticos, hemos llegado al final de nuestro viaje por las series románticas que nos harán suspirar en 2025. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo descubriendo estas nuevas historias de amor. Recuerden que estas son solo mis predicciones, pero estoy segura de que el año que viene nos deparará muchas sorpresas y grandes momentos televisivos. Antes de despedirme, me gustaría daros las gracias por acompañarme un día más. Espero que este vídeo os haya gustado y que os haya dado algunas ideas para vuestra próxima maratón de series. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Cuál de estas series os ha llamado más la atención? ¿Hay alguna otra serie romántica que estéis esperando con ansias? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle a like.
Compartidlo con vuestros amigos y familiares que sean tan románticos como nosotros y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo habéis hecho. No olvidéis activar la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Gracias de nuevo por todo vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y mucho amor. Adiós.